Conduje 6H bajo tormenta para Navidad, pero mi hermano Alejandro me recibió con desdén, solo familia. Me fui. Mi padre Ricardo envió un mensaje accidental confirmando que no era bienvenida. Cancelé cada pago. A la mañana, 43 llamadas perdidas y un buzón de voz suplicando, no hagas esto. Mi nombre es Sofía Reyes Morales. Tengo 32 años y en Nochebuena, hice el tipo de viaje que la gente te dice que no hagas a menos que alguien esté muriendo. 6 horas desde Minneapolis hasta el norte de Michigan a través de una ventisca, hielo negro y un viento tan fuerte que sacudía mi volante. Seguía diciéndome a mí misma que valdría la pena. Llevaba regalos en el asiento trasero, un pastel de nueces en el suelo y una pequeña y estúpida esperanza en mi pecho de que tal vez este año, cuando entrara, finalmente se alegrarían de verme. Cuando llegué a la entrada, mis manos estaban rígidas de tanto agarrar el volante. Las ventanas de la casa brillaban cálidas. Había autos llenando la entrada. Todos estaban dentro. Todos excepto yo. Subí al porche con nieve en el cabello y llamé. La puerta se abrió solo unos centímetros. Mi hermano Alejandro me miró más allá de mí a mi coche, y luego sonrió como si yo acabara de entrar en un chiste que todos los demás ya conocían. Dijo, realmente no entendiste la indirecta, ¿verdad? Este año es solo para la familia. Por un segundo, honestamente pensé que lo había oído mal. Solo la familia. Mientras estaba allí de pie con regalos de Navidad en mis brazos, nadie apareció detrás de él. Nadie me llamó por mi nombre. Nadie dijo, déjenla entrar. La puerta se cerró suavemente, y de alguna manera eso fue peor que un portazo. Volví a mi coche sin decir una palabra. 20 minutos después, mientras seguía sentada en el estacionamiento de una gasolinera con la calefacción apenas funcionando, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de mi padre Ricardo que claramente no era para mí. Decía, increíble. Realmente pensó que era bienvenida. Me quedé mirando esas palabras hasta que algo dentro de mí se silenció por completo. Entonces abrí mi aplicación bancaria y comencé a cancelar todos los pagos automáticos conectados a ellos. El viaje de regreso a Minneapolis se sintió más largo que 6 horas. Aunque la tormenta había empezado a calmarse, mi mano permaneció en el volante, pero mi mente seguía en ese porche, en esa puerta cerrándose suavemente en mi cara y en el mensaje de texto de mi padre que decía, realmente pensé que era bienvenida. No grité. No llamé a nadie. No di la vuelta para exigir una explicación. Simplemente conduje porque por primera vez entendí que explicar el dolor a las personas que lo causaron a propósito solo les da otra oportunidad para insultarte. Cuando llegué a mi apartamento, el cielo estaba volviéndose gris. Me senté en mi coche con el motor apagado y abrí mi aplicación bancaria. La verdad se veía diferente cuando estaba escrita en números. $200 cada mes para la cuenta de propano de mis padres. $380 para la camioneta de mi hermano Alejandro porque dijo que la necesitaba para el trabajo. Pagos mínimos de una línea de crédito que su esposa Isabella prometió que pagarían en 6 meses. Eso fue hace casi 2 años. Pagos de seguro para las cabañas familiares, servicio de quitanieves para la propiedad, copagos médicos, pagos atrasados de servicios públicos, dinero de cumpleaños para niños que solo recordaban llamarme tía Sofía cuando se acercaba un regalo. Había pasado años diciéndome que estaba ayudando. Pero las familias de verdad no toman tu dinero y luego se ríen cuando apareces en el frío. Así que cancelé todo. Retiré mi tarjeta de la cuenta de propano. Detuve la transferencia a la línea de crédito. Pausé el pago del seguro de las cabañas y le pedí a la compañía que contactara directamente a los propietarios. Cancelé la renovación del servicio de quitanieves que me habían facturado durante 3 inviernos. Incluso me di de baja de la cuenta compartida del club de almacén que la esposa de mi hermano Alejandro, Isabella, había estado usando como un fondo personal de comestibles. Cada vez que la aplicación preguntaba, ¿estás segura? Presioné sí. Dormí tal vez 2 horas. Cuando desperté, mi teléfono parecía haberse incendiado. 43 llamadas perdidas. Mi hermano Alejandro llamó primero, luego su esposa Isabella, luego mi madre Elena, luego mi padre Ricardo, luego números que no reconocí. También había mensajes de texto. ¿Dónde estás?
Llámame ahora mismo. Esto no es divertido. No puedes simplemente hacer esto. Nadie dijo que lamentaba haberme dejado fuera. Nadie dijo que lamentaba el mensaje de texto. Entonces reproduje el primer mensaje de voz. Era la esposa de mi hermano Alejandro, Isabella, y su voz temblaba. Sofía, por favor, no hagas esto. Tenemos pagos que vencen mañana. No entiendes lo que estás arruinando. Escuché 2 veces porque esas palabras me dijeron todo. No dijo que estaba arruinando la Navidad. No dijo que estaba arruinando a la familia. Dijo pagos. Eso era lo que había sido para ellos. No una hija, no una hermana, un método de pago. Preparé café y me senté en la mesa de mi cocina mientras mi teléfono seguía vibrando. Mi yo anterior habría devuelto la llamada, pedido disculpas y restaurado todo antes de que alguien tuviera que enfrentar una consecuencia. Pero esa mujer no regresó de Michigan conmigo. Ella todavía estaba en ese porche, sosteniendo un pastel en la nieve, esperando que alguien recordara que pertenecía allí. Alrededor del mediodía, mi padre Ricardo dejó un mensaje de voz. Sonaba irritado, no avergonzado. Sofía, esto es infantil. Las familias tienen malentendidos. Necesitas llamarnos antes de que esto se salga de control. Casi me reí. Un malentendido es olvidar poner un plato extra. Decirle a tu hija que no es familia, y luego admitir que todos sabían que no era bienvenida, no es un malentendido. Es una confesión. No respondí. Abrí mi portátil y empecé a descargar extractos. Cada transferencia, cada factura, cada confirmación de cuenta. Los puse en una carpeta llamada Navidad. Al principio, pensé que solo me estaba protegiendo emocionalmente. No sabía que pronto necesitaría esos registros para algo mucho más grande. Más tarde esa tarde, llegó un correo electrónico de un banco en Michigan. Era una notificación rutinaria sobre una solicitud de refinanciamiento conectada a la finca de pinos Los Reyes y cabañas invernales. Al final, bajo garante financiero, estaba mi nombre legal completo. Yo no había firmado nada. No había acordado nada. Y si estaban dispuestos a echarme en Nochebuena mientras seguían usando mi nombre para pedir dinero prestado, entonces esto ya no era un drama familiar. Esto era fraude. Pasé el día de Navidad sola, pero no fue la versión triste de solo de una película. Sin llorar en el suelo, sin música dramática, sin una botella de vino. Fue más tranquilo que eso. Me quedé en mi cocina, hice tostadas y me di cuenta de que no tenía idea de lo que me gustaba hacer cuando nadie me necesitaba. Eso me asustó más que el silencio. Durante años, mi agenda había estado llena de las emergencias de otras personas. Trabajaba muchas horas en la cooperativa de crédito y cuando llegaba a casa siempre había algo de mi familia esperando. Una factura, una queja, un viaje de culpa envuelto en un lenguaje casual. Estamos bien. No te preocupes, pero la compañía de propano ha estado llamando. Oh, supongo que resolveremos el pago del camión de alguna manera. Nunca exigían nada técnicamente porque exigirlos haría parecer codiciosos. Simplemente ponían el problema frente a mí y esperaban que yo lo recogiera. Y siempre lo hacía. Esa Navidad, hice algo radical. Dejé el problema en el suelo. Bloqueé las notificaciones del chat grupal familiar. Hice el desayuno. Limpié mi apartamento. Me di una ducha larga y luego me senté en mi escritorio mirando la vida que había construido. Era ordenada, exitosa y vacía. Un buen sofá, sin recuerdos, una buena cocina, sin comidas favoritas, libros que tenía la intención de leer, zapatos para pasatiempos que nunca comencé. Había pasado tantos años siendo útil que olvidé ser feliz. Lo primero que compré para mí fue una pequeña planta de romero en el supermercado de abajo. Olía a algo vivo. La puse en la ventana de la cocina y la llamé June, sobre todo porque el invierno ya me había quitado suficiente. Luego me inscribí en una clase de cocina. Volví al gimnasio. El primer entrenamiento fue horrible, pero al caminar a casa en el frío después, me sentí presente en mi propio cuerpo de nuevo en lugar de atrapada dentro de las expectativas de todos los demás. El trabajo comenzó de nuevo después de las vacaciones, y me entregué a él de una manera diferente.
Era analista de riesgos de fraude, lo que significaba que mi trabajo era notar patrones que otras personas ignoraban, transferencias repetidas, firmas sospechosas, cambios repentinos en el comportamiento financiero. La gente piensa que el fraude parece dramático, pero la mayoría de las veces parece ordinario. Un nombre familiar en un formulario, una firma apresurada, un pariente diciendo, no te preocupes, ya lo manejamos. Quizás por eso el correo electrónico del Banco de Michigan me molestó tanto. La solicitud de refinanciamiento conectada a la finca de Pinos Los Reyes nunca debería haber incluido mi nombre. La propiedad pertenecía a mis padres. Mi abuelo Pedro la había iniciado hace décadas como una granja de árboles de Navidad, luego agregó algunas cabañas de invierno para familias que querían unas vacaciones tranquilas cerca del lago. No era glamoroso, pero importaba. Había ayudado a pagar el seguro porque mi madre Elena una vez me lloró, diciendo que temía que lo perdieran después de una mala temporada. Pensé que estaba preservando algo para todos nosotros. Ahora mi nombre estaba siendo usado como garante de dinero que nunca había aprobado. Llamé al banco con calma y pedí cualquier documento que llevara mi consentimiento. La representante dudó cuando di mi nombre. Esa vacilación me dijo lo suficiente. Dijo que la solicitud había sido iniciada y sí, mi nombre figuraba como apoyo financiero. Pregunté si había una autorización firmada. Hizo una pausa de nuevo y dijo que estaba pendiente de revisión. Pendiente de revisión es una frase hermosa cuando sabes cómo escucharla. Significa que algo aún no está claro. Le di las gracias, colgué y abrí una nueva carpeta en mi portátil. A esta la llamé evidencia. Durante las siguientes semanas, guardé mensajes de voz, descargué registros de pagos antiguos y encontré cada correo electrónico donde mi hermano Alejandro o su esposa Isabella mencionaban la finca, las cabañas, el camión, la línea de crédito o la necesidad de un poco de ayuda hasta que las cosas se estabilizaran. No sabía exactamente qué estaba construyendo todavía, pero sabía que estaba construyendo algo. Luego, a finales de enero, mi madre Elena llamó. Casi la dejé ir al buzón de voz, pero algo me hizo responder. Su voz era baja y nerviosa. Sofía, no sabía que habías vuelto a casa en Nochebuena. Luego susurró, están pasando cosas con la finca, y no creo que entienda lo que firmé. Por unos segundos, no dije nada. Solo escuché a mi madre Elena respirar al otro lado de la línea como si hubiera estado conteniendo el miedo durante demasiado tiempo. Entonces le pedí que empezara desde el principio. Me dijo que en Nochebuena había estado arriba preparándose cuando yo llamé. Mi hermano Alejandro le dijo que era alguien dejando un paquete. Su esposa Isabella le dijo que no se preocupara. Mi padre Ricardo sabía más. Sabía que había una posibilidad de que fuera yo, pero no se acercó a la puerta. No me llamó por mi nombre. Eligió la habitación cálida, el plato lleno y el silencio fácil. Eso dolió más de lo que esperaba. Podía entender ser desagradada por alguien egoísta. Incluso podía entender ser usada por alguien codicioso. Pero mi padre Ricardo siempre había actuado como el justo, el razonable, el hombre que decía que la familia no debería pelear en vacaciones. Ahora entendí que algunas personas no crean la paz. Simplemente protegen al acosador de las consecuencias. Mi madre Elena lloró cuando le conté sobre el mensaje de texto que él envió por error. Dijo que no lo sabía. Le creí, pero la creencia no lo sanó. Luego me habló de los papeles. Mi hermano Alejandro y su esposa Isabella habían estado viniendo casi todos los fines de semana. Al principio, traían comestibles y hablaban de ayudar con la finca. Luego comenzaron a decir que ella y mi padre Ricardo eran demasiado mayores para manejar la finca de Pinos Los Reyes y cabañas invernales. Dijeron que los alquileres de las cabañas necesitaban modernización. Dijeron que los impuestos serían más fáciles si todo se movía bajo una LLC. Mi madre Elena no entendía realmente lo que eso significaba. La esposa de mi hermano Alejandro, Isabella, le dijo que protegería a la familia. Proteger a la familia. Casi admiré lo limpia que era la mentira. Mi madre Elena admitió que había firmado algunos documentos porque seguían diciéndole que todos ya habían acordado. Todos supuestamente me incluía a mí. Dijeron que yo estaba demasiado ocupada para involucrarme, pero que apoyaba el plan financieramente.
Fue entonces cuando entendí por qué mi nombre había aparecido en la solicitud de refinanciamiento. Públicamente, no era suficiente familia para entrar en la casa en Nochebuena. Financieramente, era suficiente familia para fortalecer un préstamo. Le pregunté a mi madre Elena si quería transferir la finca. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, no, no así. Tu abuelo Pedro plantó los primeros árboles con sus propias manos. No quiero perderla. Le pregunté cuál era la postura de mi padre Ricardo. Suspiró y dijo, él piensa que tu hermano Alejandro entiende mejor los negocios. Eso casi me hizo reír. Mi hermano Alejandro entendía cómo pedir dinero prestado y llamarlo ambición. Entendía cómo hacer que otras personas pagaran por sus riesgos, pero los negocios requieren rendición de cuentas. Le pedí a mi madre Elena que me enviara fotos de cada papel que tuviera. Las imágenes llegaron borrosas al principio, luego más claras. Un acuerdo de gestión, un borrador de poder notarial, una autorización de refinanciamiento, un documento que hacía referencia a una empresa de la que nunca había oído hablar, North Lantern Holdings. Busqué el nombre mientras ella seguía al teléfono. La LLC había sido creada 6 semanas antes. Agente registrado, la esposa de mi hermano Alejandro, Isabella. Dirección de correo, su casa. No estaban trasladando la finca a un negocio familiar. La estaban trasladando a su control. Seguí investigando. Los registros públicos no mostraban ninguna transferencia todavía, pero había una consulta de gravamen pendiente. Se había solicitado una valoración de un corredor. En un viejo correo electrónico reenviado, la esposa de mi hermano Alejandro, Isabella, había escrito, una vez que la refinanciación de la finca se apruebe, podemos movernos rápido. Ahí estaba. No estaban tratando de salvar la finca de Pinos los Reyes. Estaban tratando de usarla como una escalera. Pedir prestado contra ella, comprar la casa de sus sueños en el lago, tal vez alquilar las cabañas bajo su propia compañía, y dejar a mis padres con el riesgo. Le dije a mi madre Elena que no firmara nada más. Le dije que no les advirtiera. Que simplemente esperara. Cuando colgué, me quedé en silencio durante mucho tiempo. Luego abrí la carpeta de evidencia y agregué una nueva subcarpeta llamada finca. El dolor seguía ahí, pero algo más agudo se había unido a él. Propósito. Había terminado de rogar por un lugar en su mesa. La próxima vez que condujera de regreso a Michigan, no sería para la cena de Navidad. Sería para obtener pruebas. 2 semanas después, conduje de regreso a Traverse City bajo un cielo azul claro. Sin tormenta de nieve, sin regalos, sin pastel, sin una pequeña esperanza en mi pecho rogando ser alimentada. Solo yo, mi teléfono, una carpeta de documentos impresos y una calma que se sentía casi peligrosa. Me estacioné al final del camino de entrada. La finca se veía igual por fuera. Hileras de árboles de Navidad se alzaban bajo parches de nieve vieja. Las cabañas se situaban más allá, tranquilas y rústicas, con humo saliendo de una chimenea, donde los inquilinos probablemente disfrutaban del tranquilo fin de semana de invierno que mi familia intentaba venderle a mi madre Elena. Llamé una vez. Mi hermano Alejandro abrió la puerta. Por un segundo, su cara hizo los cálculos. Sin tormenta, sin regalos, sin disculpa. Forzó una sonrisa y dijo, bueno, miren quién finalmente decidió aparecer. No le devolví la sonrisa. Dije, necesito hablar con mamá. Su esposa Isabella apareció detrás de él casi instantáneamente, como si hubiera estado lo suficientemente cerca para escuchar. Dijo que mi madre Elena estaba descansando. Dije, entonces ella misma puede decírmelo. Intercambiaron una mirada rápida. Ese pequeño destello de pánico que la gente siente cuando la persona que solían controlar deja de seguir el guión. Mi hermano Alejandro se hizo a un lado. Mi padre Ricardo estaba en la sala de estar sentado en su sillón reclinable con la televisión silenciada. Me miró, luego desvió la mirada. Eso me dijo más que cualquier disculpa. Mi madre Elena estaba en el sofá con una manta sobre las rodillas. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de alivio y vergüenza. Me senté frente a ella y puse los papeles en la mesa de café.
Mantengo mi voz suave porque esta parte era para ella. Le pregunté, ¿entendías que estos documentos podrían transferir el control de la finca a North Lantern Holdings? Ella miró los papeles, luego a mí. No, dijo. Me dijeron que era para reparaciones e impuestos. Le pregunté, ¿sabías que North Lantern Holdings está registrada a su nombre? La cara de mi madre Elena cambió cuando la verdad aterrizó. Mi hermano Alejandro se adelantó y dijo, esto es ridículo. Estás distorsionando las cosas. Su esposa Isabella añadió, estábamos ayudando. Alguien tenía que ser responsable ya que tú te fuiste a Minneapolis y solo apareces cuando quieres atención. La miré con atención. Ella siempre había sido pulcra de esa manera tan aguda. El tipo de persona que hacía que la crueldad sonara como organización. Dije, aparecí en Nochebuena. Me dejaron afuera. Ella puso los ojos en blanco. No estabas invitada. Eso no es lo mismo. Mi padre Ricardo finalmente habló. Sofía, tal vez este no es el momento. Me giré hacia él. ¿Cuándo sería el momento, papá? ¿Antes o después de que mi nombre fuera usado en una solicitud de préstamo que nunca firmé? Su boca se abrió, luego se cerró. La esposa de mi hermano Alejandro, Isabella, dijo, tu nombre solo fue listado porque siempre habías ayudado con la finca. Eso no significa nada. Puse el correo electrónico del banco sobre la mesa. Significa algo cuando un prestamista cree que estoy garantizando una deuda. Significa algo cuando mamá firma papeles que no entiende. Significa algo cuando una LLC registrada a su nombre comienza a aparecer alrededor de una propiedad que no les pertenece. Mi hermano Alejandro explotó. Te crees muy inteligente porque trabajas en una cooperativa de crédito. Dije, no, soy inteligente porque finalmente dejé de confiar en personas que solo me llaman cuando necesitan dinero. Su esposa Isabella se interpuso entre nosotros. Tú querías ser necesaria, dijo. Te gustaba ser la heroína. Ahora estás enojada porque tuvimos una Navidad sin ti. Me reí una vez. Ustedes no tuvieron una Navidad sin mí. Tuvieron una Navidad pagada por mí. Los comestibles estaban en mi tarjeta. El propano era mío. El seguro que protegía esas cabañas era mío. El camión en la entrada está atrasado porque dejé de cubrir la diferencia. Así que no finjan que me excluyeron porque soy dramática. Me excluyeron porque pensaron que seguiría pagando después de que dejaran claro que no era de la familia. Mi madre Elena comenzó a llorar. Mi padre Ricardo miró la alfombra. Mi hermano Alejandro parecía avergonzado, pero no arrepentido. Su esposa Isabella fue quien finalmente perdió el control. Su cara se puso roja y dijo, bien. ¿Quieres la verdad? Nunca fuiste la hija que todos amaban. Eras la cuenta que llamábamos cuando las cosas se ponían caras. La habitación quedó en silencio. Incluso mi hermano Alejandro la miró como si hubiera ido demasiado lejos, pero no lo negó. Esa fue la parte que importaba. Miré mi teléfono, boca arriba en la mesa de café, grabando con el temporizador rojo en marcha. Antes de entrar, había dicho claramente que grabaría la conversación para mi propia protección. Habían sido demasiado arrogantes para importarles. Detuve la grabación y me puse de pie. Mi voz era firme. Bien. Entonces, de ahora en adelante, esa cuenta está permanentemente cerrada. Mi hermano Alejandro preguntó qué se suponía que significaba eso. Recogí mis papeles y los miré uno por uno. Significa que el lunes por la mañana va a ser muy ajetreado. Luego salí por la misma puerta principal que se había cerrado en mi cara en Nochebuena. Esta vez no me iba con las manos vacías. El lunes por la mañana no publiqué nada en línea. No envié mensajes de texto enojados ni llamé a parientes para contar mi versión. Las personas como mi hermano Alejandro y su esposa Isabella esperan reacciones emocionales porque las reacciones emocionales son fáciles de desestimar. Loca, amargada, celosa, dramática. Yo les di papeleo en su lugar. A las 8:15, envié una carta formal de disputa al Banco de Michigan que manejaba la solicitud de refinanciamiento.
Expliqué que mi nombre había sido usado como garante financiero sin autorización. Adjunté identificación, registros de pagos antiguos y una declaración clara de que el apoyo voluntario no equivalía a consentimiento de deuda. Solicité una revisión interna de fraude y pedí que ningún préstamo conectado a la finca de Pinos Los Reyes y Cabañas Invernales avanzara hasta que todas las firmas fueran verificadas. A las 9:30, llamé a una abogada de Michigan especializada en explotación financiera de ancianos y disputas de propiedad. Su nombre era Laura García, y su voz hizo que el pánico se sintiera innecesario. Le envié todo, el registro de la LLC, las fotos de mi madre Elena, el aviso de refinanciamiento, la grabación de la sala de estar, el mensaje de texto de mi padre Ricardo, los registros de pagos, el mensaje de voz donde la esposa de mi hermano Alejandro, Isabella, me suplicaba que no detuviera los pagos. Laura escuchó, hizo 3 preguntas concisas y dijo: esto no es solo un conflicto familiar. Esto es un patrón. Para el mediodía, tenía un plan. Congelar cualquier transacción que involucrara la finca hasta que el tribunal pudiera revisar si mi madre Elena había sido presionada o engañada. Revocar cualquier autoridad pendiente que mi hermano Alejandro o su esposa Isabella reclamaran tener. Notificar a la compañía de seguros y a los prestamistas que la propiedad y la autorización estaban en disputa. Separar mis finanzas completamente de las suyas. Esa última parte se sintió como cortar una cuerda que había cargado durante años. Contacté a la compañía vinculada al préstamo del camión de mi hermano Alejandro y confirmé que no era codeudora, solo la persona que hacía pagos suplementarios. Esos se detuvieron permanentemente. Contacté al prestamista de la línea de crédito y presenté pruebas de que el acuerdo original me había sido tergiversado. Se me había dicho que era un fondo de reparación a corto plazo. En cambio, habían mantenido un saldo durante casi 2 años mientras usaban mis pagos para mantener la cuenta activa. El prestamista no pudo borrar todo de la noche a la mañana, pero eliminaron mi método de pago y señalaron la cuenta para revisión. También llamé al contratista de Quitanieves y a la compañía de seguros de las cabañas. Fui educada. Dije que los propietarios de la propiedad necesitaban actualizar la información de facturación directamente. Dentro de las 48 horas, el pequeño mundo que mi hermano Alejandro y su esposa Isabella habían construido sobre mi pago silencioso comenzó a temblar. El banco congeló la solicitud de refinanciamiento. La compañía de seguros exigió la verificación de propiedad y pago. La línea de crédito se venció porque asumieron que cedería. El pago del préstamo del camión rebotó. La casa del lago que intentaban comprar de repente requirió prueba de fondos que no tenían. Mi hermano Alejandro me llamó 13 veces en un día. Su esposa Isabella llamó desde números bloqueados. Mi padre Ricardo dejó un mensaje de voz diciendo que estaba humillando a la familia. Eso casi me enojó lo suficiente como para devolver la llamada. Me habían humillado en la nieve. Habían usado mi nombre sin permiso. Habían presionado a mi madre Elena para que firmara el control de una propiedad que no entendía. Lo que ellos llamaban humillación era simplemente exposición. Una semana después, Laura García solicitó una audiencia de emergencia. Mi madre Elena accedió a dar una declaración. Eso me sorprendió. Pensé que el miedo podría hacerla retroceder como siempre. Pero la noche anterior a firmar la declaración jurada, me dijo: dejé que pasaran demasiadas cosas porque quería que todos se llevaran bien. No puedo seguir llamando a eso paz. Mi padre Ricardo no lo tomó bien. Llamó y dijo que yo estaba poniendo a mi madre Elena en su contra. Le dije que la verdad estaba haciendo eso sin mi ayuda. Dijo que mi hermano Alejandro cometía errores pero no merecía perderlo todo. Dije: papá, conduje 6 horas a través de una tormenta y me dejaste parada afuera como si no fuera nada. Luego bromeaste al respecto. No tienes derecho a sermonearme sobre lo que la gente merece. Por una vez, no tuvo una frase suave detrás de la cual esconderse. Antes de la audiencia, la esposa de mi hermano Alejandro, Isabella, intentó una última jugada. Envió un mensaje largo al chat grupal familiar diciendo que yo era inestable y amargada, tratando de castigar a todos porque me sentía excluida en Navidad. Olvidó que varios primos todavía estaban en ese chat. Uno preguntó si esto era sobre el papeleo de la finca que mi madre Elena no entendía. Otro preguntó si realmente habían usado mi nombre en un préstamo.
Luego alguien más preguntó por qué North Lantern Holdings estaba registrada a su nombre y no al de mis padres. El chat quedó en silencio. Por primera vez, ella no pudo controlar la sala. Luego llegó su mensaje de voz. Esta vez sin aspereza, solo miedo. Sofía, por favor. Podríamos perder el depósito de la casa del lago. Alejandro no está durmiendo. Tu padre está furioso. Esto está yendo demasiado lejos. Por favor, solo llámame. Lo guardé en la carpeta de evidencia y no devolví la llamada. Para entonces, entendí algo importante. Las personas que dependen de tu silencio siempre te llamarán cruel cuando finalmente hables a través de las consecuencias. La audiencia duró menos de 1 hora, pero cambió la forma de mi familia permanentemente. Mi hermano Alejandro llegó con una camisa arrugada, parecía que no había dormido. Su esposa Isabella llegó vestida como si asistiera a una reunión de negocios, sosteniendo una carpeta y con esa expresión controlada que usaba cada vez que esperaba que el mundo se doblegara a su versión de los hechos. Mi padre Ricardo se sentó detrás de ellos. Mi madre Elena se sentó a mi lado. Parecía nerviosa pero no débil. Laura García presentó el caso con calma. Sin insultos, sin discursos dramáticos, solo hechos. Mi madre Elena había firmado documentos que no entendía completamente. Una LLC conectada a la esposa de mi hermano Alejandro, Isabella, había aparecido en el papeleo de la finca. Mi nombre había sido listado en un proceso de refinanciamiento sin mi aprobación. Pagos que yo había hecho voluntariamente habían sido usados para crear la impresión de que apoyaba un plan financiero que nunca había visto. Luego Laura reprodujo la grabación de la sala de estar. La voz de la esposa de mi hermano Alejandro, Isabella, llenó la sala del tribunal. Nunca fuiste la hija que todos amaban. Eras la cuenta a la que llamábamos cuando las cosas se ponían caras. Escucharla allí fue diferente en esa sala tranquila con un juez escuchando. La crueldad sonó más pequeña de lo que esperaba. No poderosa. No inteligente, solo fea. Mi hermano Alejandro miró fijamente la mesa. Mi padre Ricardo cerró los ojos. Su esposa Isabella palideció. El juez congeló temporalmente todos los movimientos que involucraban la finca de Pinos Los Reyes y Cabañas Invernales. Ordenó una revisión de la solicitud de refinanciamiento y de cualquier documento que mi madre Elena hubiera firmado. Reconoció el derecho de mi madre Elena a revocar cualquier autoridad que hubiera dado bajo presión o malentendido. El banco luego eliminó mi nombre de la solicitud y abrió su propia investigación sobre cómo llegó allí. La transferencia de la LLC murió antes de que pudiera ser oficial. El trato de la Casa del Lago se derrumbó primero. Mi hermano Alejandro y su esposa Isabella perdieron su depósito porque no pudieron obtener financiación. Luego la línea de crédito venció bajo términos que ya no podían ocultar. Sin mí cubriendo los vacíos, el pago de su camión se atrasó. Lo vendieron 3 meses después. El seguro de las cabañas tuvo que ser reescrito bajo el control directo de mis padres. Y cuando la aseguradora revisó el intento de desorden del refinanciamiento, la prima aumentó. Mi hermano Alejandro también me culpó por eso. Pero la culpa no paga las facturas. Su esposa Isabella perdió más que dinero. Perdió la imagen que había pulido durante años. En un pueblo como Traverse City, la gente no necesita toda la historia. Solo necesitan escuchar que alguien intentó trasladar una propiedad familiar a su propia compañía mientras una mujer mayor decía que no entendía el papeleo. Dejó de publicar fotos perfectas de vacaciones. Dejó de organizar eventos familiares. Dejó de usar la palabra responsable como si le perteneciera. Mi hermano Alejandro tuvo que tomar trabajo real en la finca, no el tipo de simulación donde sostenía un portapapeles y hablaba de planes futuros. Limpiaba cabañas, gestionaba reservas, paleaba nieve, reparaba cercas y aprendió lo pesado que se siente un negocio familiar cuando nadie más está pagando en secreto para mantenerlo en pie. Mi padre Ricardo enfrentó una consecuencia diferente. No perdió una casa ni un camión. Perdió autoridad. Mi madre Elena abrió cuentas separadas, contrató a una contadora independiente y le dijo que ninguna decisión importante sobre la finca se tomaría sin que ella misma leyera cada página. La primera vez que dijo eso delante de mí, él pareció herido. No lo consolé.
Algunas heridas son solo la sensación de que tus propias elecciones vuelven a casa. En cuanto a mi madre Elena, nuestra relación no se volvió mágicamente perfecta. La verdadera curación no es una disculpa que arregla 10 años, pero lo intentó. Llamó sin pedir dinero. Preguntó por mi clase de cocina. Recordó la planta de romero en la ventana de mi cocina y preguntó si June seguía viva. Yo también la ayudé, pero de manera diferente. Ya no enviaba dinero al azar a un agujero negro. La ayudé a contratar a una contadora. Ayudé a establecer cuentas separadas para la finca. Pagué directamente a un contratista con licencia para reparar el sistema de calefacción en 2 cabañas con una factura, un contrato y la aprobación escrita de mi madre. Los límites no me hicieron menos amorosa. Hicieron que mi amor fuera más seguro. Para la siguiente Navidad, la finca de Pinos Los Reyes seguía en pie. Las cabañas estaban reservadas. El lote de árboles abrió a tiempo. Mi madre Elena y yo estábamos cerca de la puerta principal una tarde mientras las familias caminaban entre las hileras, eligiendo árboles y llevando tazas de sidra caliente. La nieve caía ligeramente, del tipo suave esta vez. Ella me miró y dijo, solía pensar que la paz significaba mantener a todos felices. Ahora creo que la paz significa no traicionarte a ti misma para evitar la ira de otra persona. Asentí porque yo había aprendido la misma lección por las malas. Nunca recibí una disculpa real de mi hermano Alejandro o de su esposa Isabella. Mi padre Ricardo finalmente dijo que lamentaba el mensaje de texto, pero el arrepentimiento no es lo mismo que la reparación. Extrañamente, dejé de necesitarlo. La victoria no fue que ellos sufrieran. La victoria fue que dejé de ofrecerme a sufrir con ellos. La familia puede ser hermosa, pero la familia sin respeto se convierte en una deuda que nunca terminas de pagar. Ayudar a las personas que amas no está mal. Ser generosa no está mal. Pero cuando tu amabilidad se convierte en una expectativa, cuando tu dinero se convierte en tu único valor y cuando se requiere tu silencio para mantener a todos cómodos, eso ya no es amor. Eso es control. La educación no es solo lo que aprendemos en la escuela. A veces, el conocimiento más valioso proviene del momento en que la vida nos obliga a preguntar por qué seguimos dando a personas que no nos abrirían la puerta en una tormenta. Los límites no son crueldad. Son instrucciones sobre cómo deben ser tratados tu corazón, tu tiempo y tu futuro. Conduje 6 horas a través de una tormenta de nieve, esperando ser bienvenida por mi familia. En cambio, descubrí exactamente cuál era mi lugar, y al alejarme de esa puerta, finalmente volví a mi propia vida.